Factor psicológico de Jorge Martín, defecto del propio piloto. O, por otro lado, lo que se vio en Jerez y también en Sachsenring es más bien una virtud de Pecco Bagnaia. La incapacidad de razonamiento nos deja a merced de situaciones emocionales incontrolables. Esto lo decía Sócrates. Se define a las emociones como aquella fuerza antagónica a los poderes de la razón. Esto lo dijo Platón. Los sentimientos provocan que la condición mental de un individuo se transforme a tal grado que su juicio quede afectado, ya sea por el placer o por el dolor. Esto último lo decía Aristóteles. Y es que, aunque se hable mucho del juicio emocional de Jorge Martín para este caso y de cómo posiblemente le estaría afectando, desde mi noble perspectiva lo que les podría decir es que hay que tener presente el perfil de Pecco Bagnaia y la manera en cómo este está sofocando el ritmo bestial de Jorge Martín. Así que, si necesitas a un CEO o director ejecutivo para tu empresa, definitivamente no dudaría en contratar a Pecco Bagnaia, ya que tiene justamente ese perfil. Esto último lo digo por dos principales razones. La razón número 1, la gestión de recursos. Y número 2, el manejo de estrategias objetivas para lograr ese propósito de realización exitosa. Últimamente, la figura de Pecco Bagnaia está dejando en la sombra a Jorge Martín. Y esto evidentemente lo podemos notar en las últimas presentaciones que ha tenido Pecco Bagnaia, especialmente en las carreras largas. Aquí es donde podríamos tomar de ejemplo Montmeló, Cataluña, Mugello, Italia, Assen, Países Bajos y finalmente Sachsenring, Alemania. Pero cuidado, no por el hecho de que últimamente Jorge Martín no esté brillando, esto no quiere decir de ninguna manera que haya que descartarle. Esto me hace recordar a que cuando la bestia se siente acorralada o amenazada, es donde saca los dientes y las garras. Es más, ni siquiera podríamos descartar aún a Marc Márquez, puesto que para mí, Marc Márquez aún sigue con vida. Tomemos como ejemplo al mismísimo Pecco Bagnaia en la campaña 2022. Para aquel entonces todo pintaba muy bien a favor de Fabio Quartararo. No sé si lo recuerden, pero iba prácticamente por su segundo título consecutivo. Sin embargo, por cosas de la vida, de la persistencia y del buen manejo de recursos, especialmente emocionales, de Pecco Bagnaia, las cosas tomaron un giro y un rumbo bastante distinto, pues resulta que para el 2022, en el Mundial de MotoGP, Pecco Bagnaia pudo darle la vuelta a los resultados y de esta manera quedarse con el título, luego de estar distanciado por más de 90 puntos respecto de la figura de Fabio Quartararo y hacer una épica remontada, con su Ducati, claro. ¿Y a qué me refiero con esto? Que prácticamente si Marc Márquez ve la oportunidad, desde luego que también la va a aprovechar. Todo hueco que le dejen o todo vacío hace que Marc Márquez sea peligroso. A Marc Márquez en estos momentos lo veo asomándose en la mesa donde tiene a Jorge Martín y Pecco Bagnaia y se está nutriendo de esas moronas que están cayendo, esperando la oportunidad para saltar encima de la mesa y sorprenderles. Por otro lado, vamos a hablar del ritmo vergonzoso que últimamente está presentando KTM. KTM. ¿Quién sería el más indicado si no es Pedro Acosta y Brad Binder para dejarlos en evidencia? Por este lado tenemos a un Pedro Acosta que prácticamente nos está diciendo que está inconforme con la manera de proyectarse, con la manera de nutrirse y tener esa proposición evolutiva para ser competitivos y contundentes frente a Ducati el próximo año 2025. Precisamente lo que Pedro Acosta está diciendo es que necesita saber con claridad cuáles son esas estrategias sólidas para ser competitivos, ya que últimamente siente que existe una pérdida del foco visual para de esta manera mantenerse equilibrados, ya que para el siguiente año él quisiera poder luchar por el título. Por otro lado tenemos a Brad Binder, quien prácticamente viene siendo el líder de KTM oficial y quien también está mermando últimamente sus resultados. De hecho, si validamos los resultados en retrospectiva, podríamos notar que, aunque Brad Binder nos dio una gran presentación junto con Pedro Acosta en Qatar, inclusive también en Portimao, destacando un poco más Pedro Acosta, y finalmente en Austin, Texas, hasta ahí podríamos definir los grandes momentos y los más destacables de KTM al principio de la competición. Después de ello, a partir de Jerez, estamos viendo cómo ha ido mermando el nivel de KTM. Uno de los aportes significativos y precisos que estaba dando Brad Binder es que mencionaba que ya incluso parecía que Ducati tuviera su propia categoría en competencia, que ya prácticamente las demás marcas, háblese de KTM, Aprilia, Yamaha y Honda, es como si estuvieran compitiendo aparte, ya que últimamente son las Ducati las que están monopolizando el podio. Últimamente podemos notar que el rendimiento de Pedro Acosta junto con el de Brad Binder, que vendrían siendo los dos que más destacan en KTM, es más notorio conforme va evolucionando este formato del Mundial de MotoGP 2024. Respecto de Pedro Acosta, hay teorías donde sustentan que podría ser comprensible
venía inocente de no conocer herramientas y algunas sofisticaciones o evoluciones de la moto que está conduciendo, y que por lo tanto en esa adaptación, mientras más va conociendo, más se le van complicando las cosas para adaptarse a esta motocicleta. Pero que por el lado de Brad Binder la cuestión puede ser algo similar a lo que estábamos hablando hace un momento de Jorge Martín. Algo que tenga que ver con la moral, algo que esté haciendo que su juicio racional y esa serenidad que se requiere en los momentos más cruciales se esté viendo afectada por una caída en su moral, y pues esto podría estar influyendo en el desempeño de Brad Binder. Todo porque básicamente él, con la experiencia que tiene, es consciente de todo el contexto que se desarrolla en el equipo de KTM y de cómo van las cosas. Esto también me hace pensar en Aprilia. Las dos presentaciones de Aprilia, para mí, que venían siendo más decentes, al igual que con KTM, en este plano dicotómico, pasando una línea vertical, podríamos decir que por este lado Aprilia también pasa una situación semejante a la de KTM, a excepción de que lógicamente sorprendieron en el último certamen o en el último evento que se desarrolló en Sachsenring, Alemania, pese a que tal vez no se quedaron dentro del podio en la carrera larga, pero sí estuvieron ajustándose con unas sorpresas que iban dando, tanto en la sprint como en principio también en la carrera, ya que luego se desarrollara la gesta de los hermanos Márquez junto con lo que ocurrió por parte de Pecco Bagnaia, pues era algo inesperado. Y finalmente pues que Franco Morbidelli mostró un mejor nivel, seguido de Enea Bastianini, para de esta manera ir poco a poco desplazando a Miguel Oliveira, quien era el único representante de Aprilia que al principio estaba haciendo las cosas bastante interesantes para su marca. Ese es uno de los momentos destacables y recientes por parte de Aprilia. El otro gran momento es con mi piloto favorito, Maverick Viñales, en aquella escena de Batman Returns. Desde luego fue impactante la manera en cómo Maverick Viñales con Aprilia demostró cómodamente el poder dominar en la sprint y también en la carrera larga para aquel evento de Austin, Texas. No les voy a negar que tanto por parte de KTM como también por parte de Aprilia, viendo sus desempeños al principio, era de esperarse que me viera bastante ilusionado, ya que esperaba que en esta edición Ducati tuviera algo más de pelear respecto de las marcas que estaban insinuando sus intenciones también de quedarse en los podios, como por ejemplo lo fue KTM en principio, y también lo que venía mostrando Aprilia. Y como les dije antes, ya a partir de Jerez en adelante, lo que viene siendo Jerez, lo que viene siendo Le Mans, Montmeló, Mugello, Assen y Sachsenring, han demostrado definitivamente que Ducati va en ascenso y está monopolizando ese podio. Sin nada más que agregar, los espero en un siguiente video respecto de estos análisis. Una última cosa, pienso que el nivel de Jorge Martín es bastante brutal y no hay que descartarlo todavía, como les decía antes. Es un piloto para mí extraordinario y está mostrando un nivel que no hay que subestimar. Y como no hay que subestimar ese nivel que tiene Jorge Martín, yo la verdad diría que Jorge Martín, a pesar de ser un extraordinario piloto, no ha sabido manejar muy bien esta cuestión emocional, porque es normal que cuando tenemos expectativas y nos empezamos a preguntar ¿por qué tuvieron que suceder las cosas así? Si he demostrado lo mejor, tengo todos los argumentos a mi favor para haberme quedado con la Ducati. Son conflictos racionales y críticos que nos van invadiendo y nos distraen un poco de nuestros objetivos. Es bastante justificable el mal momento que está pasando Jorge Martín, porque créanme, no es fácil luchar, no es fácil tener todas las armas o todos los argumentos para poderte quedar con la Ducati oficial y que finalmente te tome por sorpresa todo lo ocurrido, después de que Marc Márquez aplastó con todo, como lo dijo Dani Pedrosa últimamente. Ahora lo que debe hacer Jorge Martín es situarse en su nueva realidad, en esa realidad que tal vez él descartaba porque no la veía posible, y entender que será un piloto de Aprilia el año que viene, pero que tiene que quemar toda la pólvora que le quede, sus últimos recursos, y tratar de demostrar por lo menos que puede ser campeón de esta edición, y de esta manera irse con creces y con honor a Aprilia. Lo que le queda a Jorge Martín es reafirmar su figura. Tiene esta oportunidad, tiene todavía la moto de Ducati. Así que lo único que tiene que hacer es irse con honor, irse por la puerta grande, nada tiene que perder, y situarse en que ya es un piloto de Aprilia. Simplemente que aún cuenta con las ventajas y los recursos de poderle competir a Pecco y que todavía es posible hacer una remontada. No lo tiene a mucha distancia. Así que no hay que descartarlo y Jorge Martín simplemente tiene que reestructurar su pensamiento. Ya es momento de que reaccione, porque simple y sencillamente tiene todos los recursos, tiene todos los elementos, tiene todo el talento. Quedan 400 a 370 puntos en la mesa, así que Jorge Martín todavía tiene combustible para poderse alimentar de eso. Lo mismo que también podría decir de Marc Márquez, solo que hay que ser realistas. Y Marc Márquez, como inclusive Enea Bastianini y bueno, desgraciadamente Maverick Viñales también, la tienen mucho más difícil.
Pero Jorge Martín todavía puede ser la piedra en el zapato para Pecco Bagnaia, a pesar de que Pecco Bagnaia está demostrando un nivel extraordinario. Sin nada más que agregar, muchas gracias por estar aquí presentes respecto de estas novedades. Me excuso por hoy no haber podido utilizar el casco, pero bueno, le pasó algo. Espero a la próxima poder conseguir algo para no, tal vez molestarlos, no incomodarlos, y de esta manera continuar como si nada hubiera pasado en los siguientes contenidos. Así que bye.